Tibia oposición es el tema que nos comparte esta mañana el licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista político. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, aquí en cabina. Buenos días a Marcela Pámanes, que lo escucho por ahí. Buenos días a todo el auditorio. De acuerdo a la experiencia de los últimos 13 años, el oscuro contubernio entre poder y crimen organizado, además de ocasionar la quiebra de la economía y las finanzas públicas, dejó en el estado de Coahuila una estela de violencia que tuvo como resultado, entre otras cosas, la operación de un campo de exterminio en el penal de Piedras Negras, el descubrimiento de fosas clandestinas en el ejido Patrocinio y otras localidades, la destrucción del poblado Allende, la desaparición sistemática de personas, etcétera. La aprehensión del exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, ocurrida a principios de febrero pasado, y la reciente extradición de España a los Estados Unidos de Juan Manuel Muñoz Luébano, presunto contacto en Europa del cártel de los Zetas, son vistas por algunos observadores del quehacer político como la posibilidad de que algún día se haga justicia a los coahuilenses respecto a los delitos cometidos desde la gobernatura por los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés. La visión optimista que lo anterior supone considera que con la captura de los personajes referidos, la justicia norteamericana cerrará el cerco en torno a los exgobernadores mencionados y de manera especial en relación a Humberto, a quien se considera el artífice de la alianza con los grupos criminales que asolaron la entidad en el pasado reciente. Lo anterior es parte de una visión demasiado optimista, porque el segundo de los Moreira impuso como sucesor en la gobernatura a Miguel Riquelme Solís, quien ha dado muestras inequívocas de operar como tapadera del Moreirato, y por si fuera poco, los largos años en los que ha controlado el Estado a partir de una red de complicidades, el PRI de los Moreira, se encargó de montar un sólido andamiaje legislativo e institucional con el objeto de asegurar la impunidad de sus autores y generar las condiciones para que, pase lo que pase, la cuerda siempre se reviente por lo más delgado y los Moreira resulten intocados. A lo anterior obedece que cada vez que se cumple una nueva aprehensión, desde la ejecutada sobre el exsecretario de Finanzas Javier Villarreal, detenido en Estados Unidos por primera vez el 28 de octubre de 2011, pasando por otros cómplices como Guillermo Flores Cordero o Rolando González Treviño, las expectativas de justicia que suscita cada avance de la justicia norteamericana no alcanzan a los peces gordos, es decir, a los verdaderos responsables. Esta tendencia se aprecia en el caso de José Armando Plata Sandoval, auditor superior del estado de Coahuila, que entre algunas de sus tropelías se encuentra la de haber hecho la petición que clasificó como reservada por la legislatura local toda la información que integra la cuenta pública del Poder Ejecutivo hasta el periodo 2010. En esta fecha se había contraído en forma fraudulenta la megadeuda pública que hipoteca el futuro de los coahuilenses, así como de nuestros hijos y nietos. El auditor mencionado, que de tiempo atrás ha sido señalado por elementos opositores y organizaciones ciudadanas por el papel de encubridor que ha desempeñado desde el sexenio de Moreira Humberto hasta el día de hoy, en la actualidad está siendo objeto de renovadas acusaciones por el Congreso local y por la oposición, de manera especial por la bancada del Partido Acción Nacional, cuyos voceros aseguran que iniciarán en su contra un juicio político que lleve el auditor de referencia a la destitución, inhabilitación y eventual proceso penal, pero de una manera centrada en ese personaje, es decir, como si se estuviera postergando o dejando fuera a los verdaderos responsables. Desde luego que la intención de la oposición es válida, porque el auditor debe ser investigado, pero tibia, en la medida en que tales intenciones y eventuales procedimientos, en tanto no incluyan de un modo expreso a Moreira Humberto y Moreira Rubén como principales responsables de lo acontecido, funcionarán como mecanismo de distracción
e impunidad en favor de los exgobernadores, como ha ocurrido y está ocurriendo con los otros chivos expiatorios, Juan. Sí, Luis Fernando, pero ¿cuántas veces hemos escuchado esa petición de juicio político a exgobernadores, o incluso en algunas legislaturas se llegó a dar la solicitud de juicio político a gobernador en turno, y cuántas de ellas han prosperado? Digo, la oposición en el Congreso de Coahuila siempre ha sido minoritaria hasta esta legislatura, en la que el PRI perdió por primera vez la mayoría en el Congreso, me refiero frente a la oposición, es decir, sumados los votos del PAN, de UDC, de Morena, de los partidos de oposición, tienen más votos que el PRI. Sin embargo, como bien titulas tu colaboración de hoy, tibia oposición, pues realmente esta mayoría es simulada, porque ya vimos cómo el voto de una de las diputadas de Morena pues ha sido siempre a favor del PRI. Por lo tanto, pues no tenemos una real oposición de peso en el Congreso de Coahuila. Así es, desgraciadamente, y habría que buscar que funcionara, porque precisamente el resultado electoral del año 2017, en el sentido de dotar a la oposición de una postura o de una situación mayoritaria dentro del Congreso, pues tenía por objeto definitivamente y en forma expresa, así se manejó en las campañas, etcétera, el hacer justicia respecto de las anomalías cometidas en los 2 sexenios anteriores. Definitivo. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político.